Bueno, chicos, en esta clase de estadística vamos a hablar sobre las gráficas circulares y vamos a aprender cómo podemos construir una gráfica o un diagrama circular. Empecemos o entremos en materia. Primero que todo, vamos a ver algunas características de las gráficas circulares. Entre las principales características de las gráficas circulares tenemos que son gráficas que pueden llamarse de sector o pastel, que es un gráfico que representa solamente una sola variable. Aquí no se pueden representar dos. Las variables representadas pueden ser cualitativas o cuantitativas. Y a cada categoría o cualidad se le representa con una porción del gráfico con un color determinado. La unión de todos los sectores forman un círculo completo y la suma de los valores de cada uno de estos resulta el total de datos. Entonces, estas son algunas características que tienen las gráficas circulares. Ahora veamos los pasos para hacer una gráfica circular. Lo primero que vamos a hacer es una tabla de frecuencia. En dicha tabla de frecuencia vamos a colocar las categorías a estudiar, la frecuencia, se van a calcular los grados en los que está dividido. Vemos que una circunferencia tiene 360 grados. Entonces, para cada sector hay un valor en grados. Entonces, vamos a tener en cuenta que en una gráfica circular, toda completita tiene 360 grados. Y eso se calcula la frecuencia como se calcula dividiendo 360 grados entre el total de datos y luego lo vamos a multiplicar por cada dato. Y si vamos a hacerlo con porcentajes, vamos a multiplicar, se obtiene dividiendo 100 entre el total de datos y se va a multiplicar por cada dato. Ahora veamos cómo se vería la tabla de frecuencia. Aquí tenemos, se le consultó a unos chicos deportes favoritos y aquí tenemos el fútbol, patinaje, natación, el béisbol. Son 4 deportes. En este caso aquí tenemos la frecuencia, que fueron cuántas personas aceptaron de su agrado estos deportes. Luego vamos a ver cómo encontramos cuánto medía cada grado de ángulo, ¿verdad? Y el porcentaje, cómo lo encontramos. Como dijimos ahora hace rato, ahora aquí en esta parte donde dice cómo hacerlas, aquí tenemos, primero, en fútbol, 240 personas dijeron que les agradaba. ¿Cómo hago para yo saber cuál es digamos, el ángulo en la gráfica circular? ¿Cómo hallo yo ese ángulo? Bueno, voy a dividir 360 grados entre el total de datos. Aquí está el total. Son 720. Cuando yo cogí y sumé todas estas frecuencias las sumé aquí. Entonces, cuando yo las sumé, me dio un valor, dividí 360 entre 720 y luego lo multipliqué por 240. Cuando yo hice eso, cuando yo dividí 360 y lo multipliqué por cada uno de los datos, aquí me dio 120 grados. ¿Sí? Entonces, estos 120 grados va a ser el ángulo que le corresponde dentro de la circunferencia. Lo mismo hicimos con patinaje. Aquí dividí 360 en el total de datos y lo multipliqué por 150. Luego 360 entre el total de datos aquí de natación y lo multipliqué luego 360 entre 720
y luego por 200. 360 entre 720 y luego por 130. Y de esa manera yo fui encontrando el valor del grado de los ángulos de cada uno. O sea, que cuando yo vaya a hacer la gráfica circular deberé tener un ángulo de 120 grados, uno de 75, uno de 100 y uno de 65. Pero ¿cómo sé a qué porcentaje corresponde? Bueno, aquí decíamos que se obtenía dividiendo 100 entre el total de datos. Cuando lo dividía, luego ese resultado lo multiplicaba por la frecuencia que está aquí y me dio un 33%. Otra vez 100 entre 720 y luego lo multipliqué por 150, que es la frecuencia, y me dio un 21%. Otra vez 100 entre el total de datos, lo multiplico por la frecuencia y me dio un 28%. Otra vez 100 entre el total de datos y luego lo multipliqué por 130 y me dio un 18%. He aquí los porcentajes. Entonces fíjense que teniendo en cuenta una tabla, digamos, de frecuencia completa, me va a dar los grados para cada uno y luego me va a dar el porcentaje. Ahora veamos cómo representamos eso en una gráfica circular. Primero vamos a ver qué elementos necesito yo para hacer una gráfica circular. Lo primerito que voy a necesitar es un compás. Con este compás, obviamente, voy a hacer el círculo. Con ese círculo, después cuando ya lo tengo listo, voy a tomar una regla, ¿verdad? Ya después que tengo todos los datos anteriores que ya saqué, con esa regla trazamos la línea del centro, tiene que ir del centro de la circunferencia hasta cualquier punto y luego desde allí parto a medir con mi transportador. Veamos ahora nuestra gráfica circular. Bueno, ya cuando ya hice mis datos, ya hallé mis grados de cada ángulo, ya después que hallé cada grado de cada ángulo, ya también hallé los porcentajes, ya ahora hago mi círculo con el compás, tomo el compás y ya hicimos el círculo. Ahora tomé la regla y hice de aquí a aquí, hice una línea del centro a cualquier punto y luego coloqué encima el transportador. Cuando yo coloco aquí encima el transportador, poniendo, ya mido 120 grados. Estos son 120 grados. Aquí tenemos el primer dato. Acá luego el otro me midió 100 grados, el otro me midió 75 y así sucesivamente. Cada uno me fue dando un valor en ángulos. Ahora, esto que está aquí ya viene siendo la representación del dato, o sea, la frecuencia, pero también la podemos representar de las dos formas. La frecuencia de cada dato o el porcentaje también. Y aquí tenemos que 240 equivalía al 33%, 200 personas al 28%, 130 de 700 y pico que fueron las que encuestaron el 18% y 150 al 21%. Entonces aquí tenemos nuestra gráfica circular. Voy a hacer llegar otro video donde yo estoy elaborando con el compás en un tablero la gráfica circular para que tengan bien en cuenta cómo se hace. Bueno, espero que les haya agradado la clase. Muchas gracias por la atención que prestan. Espero que sí estén viendo los videos y nos vemos pronto.
lo más pronto posible y oremos para que esto pase rápido. Chao.